El mundo cambió en un instante y con estos nuevos retos se reafirmó más que nunca lo importantes que son los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo con el aprovechamiento de las tecnologías de la información. Alista es la herramienta web creada por Positiva para beneficiarte a ti y a todas las empresas afiliadas al ramo de riesgos laborales conforme a la normatividad en Colombia. Alista se renueva día a día para que puedas vencer los desafíos que nos traen los sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo de forma ágil y práctica. Desde el 2017, Alista ha contribuido a las empresas afiliadas a ahorrar tiempo y gestionar los riesgos para mitigar la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Al ingresar a la versión de escritorio de Alista, el equipo de seguridad y salud en el trabajo de las empresas tiene disponibles metodologías sistemáticas para la identificación de las condiciones de trabajo, análisis de causalidad de las investigaciones de incidentes y accidentes, con el apoyo de estadísticas comparativas para la toma oportuna de decisiones en seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, el reporte oportuno de los resultados de los estándares mínimos y planes de mejoramiento a Positiva de forma fácil y trazable. Lo mejor de todo es que tus datos estarán seguros gracias a las políticas de seguridad de la información implementadas en el software. Los trabajadores de la empresa pueden descargar la aplicación móvil de Alista desde las tiendas de Google Play y App Store. Así establecerán un canal de comunicación eficiente, facilitando la implementación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Aprovecha este beneficio tecnológico que te entrega Positiva para dinamizar el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, simplificando los procesos, evitando errores de digitación y permitiéndote tomar decisiones oportunas en seguridad y salud en el trabajo. Únete a las más de 31,000 empresas que usan Alista cada día y a los más de 23,000 nuevos usuarios que se unen a esta plataforma. Descarga ahora la app desde Google Play o el App Store y comienza a agilizar tus procesos hoy mismo. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante tema. Solución tecnológica para los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, Alista sesión 9. Administración de EPP, App. Quiero invitar a nuestro experto, el ingeniero Andrés Tovar, ingeniero industrial, especialista en alta dirección en seguros y gerencia. Ingeniero Andrés, muy buenas tardes, bienvenido. Hola Lina, muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ingeniero, ya súper listos para dar inicio a esta nueva sesión del día de hoy. Vale, muchas gracias. Nuevamente, sí, estamos aquí para seguir con nuestra sesión número 9. Recuerde que ya estamos en la mitad de nuestra jornada, nuestra comunidad todo este año, como hemos venido formándolas. Como nos decía Lina, vamos a ver hoy es el tema de la administración de los elementos de protección personal a través del uso de las tecnologías, puntualmente con el beneficio Alista, gestión a tu alcance. Los objetivos de hoy, básicamente, las tablas de contenidos, discúlpame, básicamente es conocer un poco el contexto normativo que nos pide nuestra legislación colombiana frente al tema de los elementos de protección personal, las características mínimas que debe tener estos elementos o equipos de protección personal, cómo podemos como empresa identificar los elementos de protección personal o saber cuándo debemos tener o implementar dentro de las medidas de control el uso de los elementos de protección de promoción, elementos de protección personal. Discúlpame que se me enredó ahí la... Lo otro es una parte importantísima. Recuerde que los trabajadores aquí tienen un papel protagónico, es cómo divulgamos estos elementos de protección personal en esta población trabajadora. Entonces, primer punto, vamos a ver la utilización de una aplicación móvil, puntualmente la aplicación móvil de Alista, en la cual ustedes pueden con sus trabajadores fortalecer todas esas campañas, esas acciones para que los trabajadores utilicen los elementos de protección personal. Y por último, pues conocer las características de los elementos de protección personal desde la perspectiva del trabajador. En ese orden de ideas, nos trazamos un objetivo general que es gestionar la protección de los trabajadores a través de la administración de los elementos de protección personal, conocidos como EPP, en nuestro sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Recuerde algo bien importante, el uso de elementos de protección personal
es un medio, no es un fin. El fin es garantizar o gestionar la protección de nuestros trabajadores para evitar la ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales. Como es ya costumbre, vamos a hacer un sondeo en el cual aquí le doy la palabra a Lina para que nos cuente cómo seguimos. Muchas gracias, ingeniero. Claro que sí, vamos a realizar el sondeo. Les recuerdo que en sus pantallas van a observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Entonces, vamos con la primera pregunta. Las características mínimas que deben tener los EPP son A. Protección adecuada al riesgo. B. Adaptarse cómodamente sin interferir en los movimientos. C. Tener fecha de vencimiento. D. A y B son correctas o E. A y C son correctas. Seleccionen por favor la respuesta correcta desde sus pantallas. Bueno, vamos a ver los resultados de esta primera pregunta. El 10% dijo protección adecuada al riesgo, 1% adaptarse cómodamente sin interferir en los movimientos, 0% tener fecha de vencimiento, 72% nos dijo A y B son correctas y un 17% nos dijo que la A y la C son correctas. Muy bien, vamos con la segunda pregunta. ¿Cuáles son las fuentes? ¿Cuáles son las fuentes de entrada para seleccionar los EPPs? A. Matrices de peligros y riesgos. B. Inspecciones de seguridad. C. Investigaciones de incidentes y accidentes. D. Reporte de actos y condiciones inseguras o de todas las anteriores. Por favor, seleccionen la respuesta correcta nuevamente desde sus pantallas. Bueno, vamos a ver los resultados de esta segunda pregunta. El 13% dijo matrices de peligros y riesgos, 1% inspecciones de seguridad, 0% investigaciones de incidentes y accidentes, 1% reporte de actos y condiciones inseguras y un 85% nos dijo todas las anteriores. Muy bien, vamos con la tercera y última pregunta de esta primera parte del sondeo. ¿Cómo puede la empresa promover el uso de los EPPs en el trabajador? A. Campañas de autocuidado. B. Motivando el uso de la app de Alista. C. Plan de formación y capacitación. O D. Todas las anteriores. Nuevamente seleccionen la respuesta correcta y recuerden que al finalizar tendremos estas mismas tres preguntas y el ingeniero Andrés nos va a brindar las respuestas correctas. Así que deben estar muy atentos a la sesión del día de hoy. Bueno, vamos a ver los resultados. 2% dijo campañas de autocuidado, 0% motivando el uso de la app de Alista, 10% plan de formación y capacitación y un 88% nos dijo todas las anteriores. Muy bien, antes de darle paso nuevamente al ingeniero, el día de hoy Positiva trae una información muy importante para todos nuestros afiliados. Los invito a que vean el siguiente video. Eres lo que sueñas. Eres las sonrisas que regalas. Eres las emociones que haces sentir. Definitivamente, eres lo que haces en cada momento. Y con el seguro Exequial Positiva, siempre serás mucho más. Serás alivio, porque todos tus gastos funerarios estarán cubiertos. Serás ayuda, porque tus familiares recibirán un auxilio económico. Serás cercanía, porque contarás con auxilio de repatriación internacional. Serás quien dé amor a quienes siempre han estado a tu lado con asistencia exequial para tus mascotas. Este es el momento en el que puedes decir qué serás para los que más quieres. Hazlo con Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Tenemos el gusto de invitarlos a conocer la póliza de seguro Exequial Positiva. Puedes conocerla y cotizarla en el link que daremos a conocer en el chat de esta acción educativa. Si deseas que uno de nuestros ejecutivos amplíe la información de nuestra póliza, puedes comunicarte a las líneas numeral 533 desde cualquier operador.
Bien, ahora sí, nuevamente te doy paso, ingeniero Andrés, para que por favor demos inicio. Vale, muchas gracias, Lina. Entonces, iniciemos con nuestra jornada de hoy. Bueno, entonces aquí yo tengo unos puntos a tener en cuenta. Recuerde, algo muy valioso e importante es poder conocer y tener las precisiones de qué es un equipo de elementos de protección personal colectivo o como lo llamamos nosotros, elementos de protección personal. Hay muchas siglas o muchas definiciones. Entonces aquí yo traje la definición que nos da el decreto 1072 en su artículo 2246 24, que es básicamente que nos dice, son las medidas basadas en el uso de dispositivos, accesorios y vestimentas por parte de los trabajadores con el fin de protegerlos contra posibles daños a su salud o a su integridad física derivado de la exposición a los peligros en el lugar del trabajo. Entonces mira que aquí hay varias ítems a tener en cuenta. Voy aquí a sacar la pluma y miremos. Son medidas. Ojo con eso. Para utilizar dispositivos, accesorios o vestimentas, ¿vale? Y todo esto lo usa el trabajador. ¿Con qué fin? Para protegerlos, importantísimo. ¿Para qué o a qué lo vamos a proteger? Frente a los daños en su salud, su integridad física, que se puedan presentar por la exposición a peligros. ¿Esto qué me dice? Que yo debo conocer mis peligros, valoras mis riesgos para saber qué controles debo yo implementar. Y como les decía, el elemento de protección o el uso del elemento de protección personal es uno de esos controles, ¿vale? Por eso es que la norma, el decreto puntualmente nos define qué son equipos y elementos de protección personal y colectivos, ¿vale? También nos dice, puntos a tener en cuenta, el empleador debe suministrar los elementos y equipos de protección personal. Entonces la pregunta, ¿debo yo como empresa entregarlos? Sí. Esos elementos deben cumplir las disposiciones legales vigentes. Entonces la pregunta es, ¿cuáles serían esas disposiciones legales? Ya lo vamos a ver, ¿vale? ¿Qué más debemos tener? Los elementos de protección personal deben usarse de manera complementaria. A mí me gusta tener esta palabrita complementaria siempre en la vista de ustedes. ¿Por qué? Porque resulta y acontece que a veces existen empresas que utilizan los elementos de protección personal en los trabajadores como la primera y única medida de protección. Y recuerde que los elementos, nos lo dice el decreto 1072, deben usarse de una forma complementaria. Me explico, debo controlar la fuente, el medio y el individuo o trabajador. Y lo más importante en temas de prevención y mitigación de riesgos es poder llegar a controlar la fuente. Me explico. Si estamos hablando del riesgo físico ruido, básicamente un control en la fuente sería buscar esa fuente generadora, puede ser una planta eléctrica que está generando un ruido, poderla controlar desde su fuente, desde la misma planta de energía o de generación de energía que no me produzca el peligro llamado físico ruido o el ruido, ¿cierto? Ahora bien, ¿qué control de ingeniería podría yo implementar en la fuente? Pues básicamente algo muy sencillo, aislarla, retirarla de una exposición de trabajadores. Me explico, normalmente las plantas o las máquinas que generan ruido están alejadas a donde están la mayor cantidad de trabajadores o en espacios donde definitivamente no esté ningún trabajador. Eso es un control en la fuente donde yo estoy evitando que ese ruido que me genera esa máquina al estar operando no trascienda y no llegue a mi trabajador. Pero si afortunadamente no puedo hacer ese tipo de aislamientos o sencillamente los aislamientos no me eliminan del todo el ruido de la máquina, pues tendré que tener medidas complementarias. Una medida complementaria a ese control de ingeniería de aislar el ruido puede ser el elemento de protección personal llamado el auditivo o la copa para evitar que sus trabajadores se expongan a niveles no permitidos de ruido, ¿vale? A eso es lo que hace referencia la norma o el decreto cuando hace referencia de usarse de manera complementaria. Importante tener esa precisión porque muchas veces hacemos todo lo contrario. Lo primero que hacemos es ponerle un elemento de protección al trabajador y resulta que hay otras medidas o es unas antes de entrar con el trabajador, ¿vale?
¿Qué deben tener las empresas o qué deben hacer las empresas? Ese es uno de los temas que siempre nos preguntan. Primero, debe suministrar los elementos de protección personal y por si tienen dudas, sin ningún costo para el trabajador, ¿vale? Nos lo define el decreto 1072 del 2015. Se deben desarrollar acciones, esto es muy importante, acciones para motivar su utilización. Cuando digo acciones, y aquí yo sí quiero ser muy proactivo y fomentar lo que hemos venido hablando en toda esta sesión, que es, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con todas esas campañas de sensibilización, de autocuidado que nosotros normalmente hacemos con nuestros trabajadores? Cuando decimos, oye, y lo dice textualmente, desarrollar acciones para motivar su utilización, están hablando de que ingéniese la señora empresa para que el trabajador pueda de manera voluntaria, de manera que vea un valor agregado, utilizar el elemento de protección personal. Y no únicamente que porque lo incluimos en el reglamento interno de trabajo, porque lo sancionamos si no usa el elemento de protección personal, porque son acciones que sí pueden llegar a tener unos resultados importantes, pero realmente está en contra de la cultura de prevención que buscamos al tener un sistema de gestión. Entonces, cuando dicen acciones para motivar su utilización, puede ser desde el conocimiento. Yo le digo por qué y para qué debe usar un elemento de protección. El elemento de protección personal que le estoy entregando como empresa, qué características tiene, por qué se debe usar, cómo se debe usar, qué vida útil, cuándo se debe reponer, qué se hace con esa disposición final de ese elemento. Todo eso me va a ayudar para poder concientizar a mi trabajador del uso y uso correcto de estos elementos. De ahí es que dice desarrollar acciones. Otro tema, si yo le explico todos los daños a su salud por el no uso de esos elementos de protección personal. Entonces, aquí simplemente le estoy dando algunos tips o puntos a tener en cuenta de lo que ustedes como empresa tienen la obligación frente a los elementos de protección personal. Algo muy importante, debe tener un registro del suministro. Esto es algo que en el ítem de documentación del sistema de gestión nos dejan claro que debo tener un registro, pero mira cómo nos lo dice, registro. No dice debo tener las actas de entrega, debo tener los documentos en físico. Están hablando, debe tener un registro en el suministro de los elementos de protección personal. Pero no es importante únicamente tener la evidencia de la entrega. Es importante tener la claridad que yo, trabajador, sé para qué se usa el elemento de protección personal, lo conozco, qué nombre tiene, qué nombre le damos aquí al interior de la empresa, para qué necesito el elemento de protección personal y por qué lo debo usar, ¿vale? Entonces es algo bien interesante porque a veces nos quedamos simplemente, a veces las áreas de almacén se dedican a esta tarea, solo fírmeme la entrega y el uso yo no sé, eso háblelo con su jefe o con su supervisor. La idea no es esa, es poder tener un registro de ese suministro conociendo toda esa integralidad. Recordemos que todos estos ítems son los que nos van a ayudar a tener realmente una cultura de la prevención. ¿Qué debe tener conocimiento del trabajador? Entonces, el trabajador debe conocer el deber y la forma del uso, lo que le estaba yo hablando. Debe conocer o saber cómo se le realiza el mantenimiento al elemento de protección personal que yo le entrego. ¿Cómo debo reemplazarlo? ¿O en qué? ¿O cuál es su vida útil? ¿Cuál es su disposición final? ¿Qué voy a hacer con esos equipos de elementos de protección personal para que como trabajador sea consciente de por qué que yo no puedo tener unas botas toda la vida? Tengo que tener un periodo específico de tiempo de acuerdo a lo que el fabricante me defina y lo que mi empleador me está informando que el elemento debe durar en unas condiciones normales de utilización. Ahora bien, si a pesar de haberlo usado en condiciones normales, se daña prematuramente, también conocer cuándo se debe reemplazar. Muchas veces se piensa que el casco yo lo reemplazo porque está rayado. La pregunta es, ¿el estar rayado un casco como un elemento de protección personal da para reemplazarlo? Eso se lo dejo a ustedes. O de pronto, si está quebrado, fisurado, ¿cierto? Debería ser el reemplazo. Entonces, todas esas condiciones que de pronto pueden ser muy obvias, lo importante es que ustedes como empresa tengan esa claridad, se la informen al trabajador, lo tengan interiorizado dentro de su sistema de gestión y realmente lo implementemos y lo apliquemos. ¿Cómo me apoyo? Importante.
para identificar los elementos de protección personal. Muchas veces las empresas tienen dudas cuando debo usar unos elementos de protección personal o cuando debo o no tener el casco, la monogafa, el protector auditivo, qué sé yo. Entonces aquí yo les traje una relación de algunos ítems, no son los únicos. Recuerde que estos pueden ser de acuerdo a las particularidades de cada uno de ustedes, pero los más importantes o los más elementales que nunca pueden faltar. Una, yo me debo de basar de la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, donde puedo yo implementar o un control complementario como es el elemento de protección personal. Por eso nos decíamos en la definición, es para protegerlo frente a un peligro identificado. ¿Cómo yo identifico peligros? Con las matrices. ¿Bajo qué metodología? La metodología sistemática que ustedes bien consideren o la que mejor se acomode a su organización o empresa. Entonces, importante, debo tener la matriz de peligros y riesgos y debe servir de base para yo saber si requiero o no de esa medida complementaria como es el uso de los EPPs. Otro, las inspecciones de seguridad. Recordemos que los comités paritarios de seguridad y salud en el trabajo tienen dentro de sus funciones esa tarea para que nos apoyen dentro del programa de inspecciones, poderlos materializar, dinamizar y lo más importante, nos ayuden a identificar esas brechas que tenemos de una matriz a otra en un determinado periodo de tiempo, ¿vale? Otro ítem importantísimo, las acciones correctivas y preventivas. Muchas veces nosotros no sabemos para qué son esas acciones, pues realmente las acciones correctivas y preventivas nos van a identificar esas causas que dieron origen a esa situación que la estamos precisamente analizando de por qué se presentó y qué podemos hacer para evitar. Y puede ser dentro de esas acciones correctivas y preventivas que como soluciones podamos tener la implementación de una medida complementaria de control como puede ser el elemento de protección personal. Recuerde que todas estas se complementan, no hay una que me defina todo, todo está complementándose. El otro ítem, investigación de incidentes y accidentes de trabajo. Recordemos que nosotros dentro de nuestro sistema de gestión tenemos nuestra obligación de investigar todos los eventos. Cuando digo todos los eventos, estoy separando el origen de ese evento. Me explico, muchas empresas creen que la investigación de accidentes solo la debo hacer cuando el accidente es producto de la labor u oficio contratado. En pocas palabras, cuando son accidentes de trabajo. Es que yo no investigué ese accidente porque es que la ARL, cualquiera que sea, me dijo que ese accidente es común. Oye, los incidentes, si vamos a temas técnicos, los incidentes a mí no me define o me define que es un incidente porque tiene el potencial de daño, pero no generó lesión. Entonces, si no generó lesión, la ARL no calificó ese evento, porque recuerde que la definición de un accidente de trabajo tiene el componente de haber generado una lesión o un daño o una afectación al trabajador. El incidente es todo lo contrario, tiene un potencial, pero no ha generado o no ha materializado ese daño o esa lesión. En ese orden de ideas, si yo sigo el tema de que es que si no son orígenes profesionales o laborales no los investigo, pues ningún incidente los investigaría. Y todos sabemos que la resolución 1401 me dice que debo investigar todos los eventos. Entonces, por favor, tener muy claro que es distinto las investigaciones de incidentes y accidentes al proceso de administración del riesgo, de aseguramiento de los riesgos laborales frente a la determinación de origen de un accidente o enfermedad laboral. Son dos temas que son distintos, se complementan sí, pero frente a la investigación no depende el origen para haberlo investigado. Pero volviendo al tema de los elementos de protección personal, cuando yo hago investigación de incidentes o accidentes, tengo algo muy importante, que es el análisis causal, donde yo puedo identificar las causas inmediatas, que es lo que primero encontramos, y las causas básicas o raíz, que es lo que realmente buscamos en un proceso de investigación o en un análisis causal. En este orden de ideas, dentro de ese análisis causal nos sucede lo mismo que con las acciones correctivas. Podemos identificar que como causa de ese evento, de esa situación o de ese daño, porque también el elemento de protección no puede evitar el daño, pero sí minimizarlo, pudo haber sido la utilización de un elemento de protección personal. Por eso es que todas esas investigaciones nosotros como empresa tenemos que tenerlas sistematizadas para poder tomar decisiones oportunas y poder decir, oye, necesitamos implementar el uso de un elemento de protección personal para los pies, para las manos, bueno, qué sé yo, dependiendo de la situación que nos aplique. Y algo bien interesante, último ítem que nosotros identificamos que es importante o que les puede ayudar para identificar los elementos de protección personal en su empresa, el reporte de condiciones
actos de condiciones y actos inseguros. Importantísimo eso, aquí me quedó mal a repetir la palabra condición. Importantísimo algo acá. Este reporte de actos y condiciones tiene una particularidad. Primero, me está ayudando a generar cultura de la prevención en mi trabajador. Segundo, estoy motivando a que el trabajador sea el que participe en esa identificación de esos actos o condiciones que pueden generar a llegar a generar un accidente de trabajo. Y algo bien interesante, también me puede ayudar para saber si requiero o no una medida complementaria como el uso de elementos de protección personal. Entonces, esos son algunos de los ítems. Recuerden que no son todos, son algunos de esos ítems que podemos nosotros basarnos, apoyarnos dentro de nuestro sistema de gestión para llegar realmente a una implementación correcta de la medida complementaria como son los elementos de protección personal. En este momento tenemos un poco más de 260 personas conectadas. Nuevamente agradecemos pues la acogida que tiene este tipo de actividades y en el cual nosotros lo único que buscamos es poderle ayudar y facilitar la implementación de los sistemas de gestión con la ayuda de las tecnologías de la información. En este orden de ideas, entonces vamos aquí a seguir cuáles serían los requisitos mínimos que se necesitan o que deben tener los elementos de protección personal. Aquí yo quiero que, por favor, antes de yo mostrarle los elementos, revisemos esto, mira. El marco normativo. Una resolución que muchos creen que puede estar hoy en día derogada o no vigente es la resolución 2400 de 1979. En esta resolución, y más específicamente en el artículo 178, nos define cuáles son los requisitos. Y recordemos que esto es algo que debemos de tener en cuenta cuando vamos a adquirir algún elemento en nuestra empresa. El primero de ellos son 6. Ofrecer una adecuada protección contra el riesgo particular para el cual fue diseñado. ¿Qué significa eso? Revise las condiciones, las características técnicas que tiene ese elemento de protección personal para conocer si le aplica o puede ser o cumple los requisitos para utilizarse al interior de la empresa. Me explico. Yo quiero evitar o tener una protección frente a la exposición de humos metálicos. Ok, uso una mascarilla. Pero tengo que conocer las características técnicas de esa mascarilla para si realmente saber si el fabricante me está garantizando dentro de esas especificaciones técnicas que esa mascarilla protege contra humos metálicos. Porque si dice no te cubre humos metálicos, entonces te cubre vapores a manera de ejemplo, pues tengo que revisar porque por solo usar mascarilla no me voy a proteger frente a los humos metálicos que puede generar un proceso o una actividad de soldadura. Ahora bien, si uso una mascarilla que me cubre vapores, pues no estaría, digamos, cumpliendo nuestro objetivo y realmente no estaría cumpliendo, que es proteger a mi trabajador. A eso es lo que se refiere cuando la resolución 2400 del 79, mira que esto es antes del sistema de riesgos laborales que nació en el 94, ya estábamos hablando de cómo deben ser los elementos de protección personal. Este es el primero de estos. El segundo, ser adecuado, confortable cuando lo use el trabajador. Esto de pronto no le ponemos mucho cuidado. Creemos entre botas hay de todos los precios. Por ejemplo, botas de seguridad para proteger los pies contra atrapamientos, caídas o tropiezos, ¿cierto? Pero resulta que hay unas botas que son tan duras, por no decirlo de otra forma, que le genera una incomodidad al trabajador. En el artículo 178 dejó muy claro que debe ser adecuadamente confortable. Ahora bien, ¿qué es adecuadamente confortable? Ok, ahí es donde yo debo, y normalmente lo hacen los fabricantes, hacer unas pruebas de los elementos para saber cuál es el que de acuerdo a la contextura de mis trabajadores le va a aplicar y de acuerdo también a la actividad económica le puede aplicar o no el elemento, porque por hablar de botas hay cualquier cantidad de botas, pero no todas pueden ser adecuadamente confortables. El tercer ítem o requisito mínimo, recuerde que esto es lo mínimo, es adaptarse cómodamente sin interferir los movimientos naturales del usuario o del trabajador. ¿Qué es importante? Uso un guante de carnaza, pero resulta que es tan grueso que no me deja cerrar las manos. Pues no te sirve. Ah, sí, te protege las manos contra un atrapamiento, pero no te deja hacer la actividad, no te deja laborar. Entonces tampoco tendría razón de ser el uso de estos elementos. Miremos el cuarto.
ofrecer una garantía de durabilidad. Y eso es algo relacionado con un ítem que nos decía anteriormente la norma, que es básicamente poder conocer qué tanta vida útil tiene este producto. Y por eso es que el fabricante es el que nos dice, la vida útil de su producto. Importante eso. Por eso es que es uno de los 4 requisitos. Es el 4.º requisito mínimo que nos pide la resolución 2400. Un quinto, poderse desinfectar y limpiar fácilmente. Creo yo que es claro el porqué. Sexto, tener grabada, mira algo que uno a veces dice, no, creo que me mande uno sin marca, pero mira que por ley nos dejan muy claro que debe tener grabada la marca del fabricante para poderlo y la marca de la fábrica para poder identificar al fabricante. ¿Vale? Importantísimo. ¿Esto por qué? Porque desafortunadamente cuando el elemento no es el adecuado, cuando técnicamente no cumple, existe algo que en riesgo laboral le llamamos nosotros la responsabilidad dentro del sistema de riesgos laborales. Hay una responsabilidad que es la administrativa, la civil y la penal, ¿cierto? Que en pocas palabras tendríamos que entrar a replicar, bueno, ya se encargan los abogados del beneficiario de entrar a poder evaluar que ese fabricante que dijo que tenía unas condiciones su producto realmente no fue. Y algo bien importante, eso es lo que motiva a que realmente los fabricantes sean transparentes en la información que se puede estar transmitiendo. Ahora bien, entrando un poco a lo que Alista nos puede ayudar, vamos a ver dónde lo podemos encontrar. Recordemos que esto lo podemos encontrar en el módulo de aplicación. Ya si ustedes miran, ya estamos pasando del módulo de planeación, ahora entramos al módulo de planificación, lo identificamos con este logotipo, donde tenemos algo que hemos llamado Administración de Elementos de Protección Personal. ¿Cómo ingresamos a Lista? A través de alista.gov.co. Muy sencillo, ahora vamos a navegar. Pero recuerde que esto tiene una ventaja. Para que el trabajador y poderles ayudar a esas acciones para que el trabajador implemente su utilización de los elementos de protección personal de manera voluntaria y no obligada, que es la que nos va a ayudar realmente a una cultura de la prevención, a una toma de conciencia, tenemos nuestra aplicación móvil. ¿Dónde la podemos ubicar? La podemos ubicar en las tiendas del App Store para los teléfonos iPhone o Apple y en los teléfonos Android o los que manejan Google Play, podemos nosotros descargar desde esta tienda nuestra aplicación Alista. Bueno, ahora bien, ¿cómo entramos a nuestra aplicación? Recordemos, existen 3 variables de autenticación. Uno es el número de identificación del empleador, normalmente es el NIT. Otro, el número de identificación del usuario, en este caso sería normalmente la cédula, y una clave que haya escrito o personalizado cada usuario para el poder ingresar. Si no conozco la clave, si no tengo la clave, pues recordemos que yo aquí tengo unas opciones de solicite ese usuario, si no tengo, y olvido la clave si de pronto se me ha olvidado. Sin embargo, es importante recordar algo. Nuestra aplicación móvil maneja o se aprovecha o se beneficia, mejor, de las tecnologías que tienen hoy en día los móviles, como puede ser el Touch ID y el Face ID. Recordemos que hoy en día teléfonos como el iPhone, casi todos los de 2 años para acá, 3 años para acá, todos manejan el Face ID. ¿Qué hace esto? Que de acuerdo a la lectura a través de una cámara de su rostro, de sus características de su rostro, el usuario le permite poderse autenticar sin ingresar, el celular permite, sin ingresar una clave y una contraseña porque ya la guarda y esa es su autenticación, su mismo rostro. Entonces eso es algo muy interesante. O hay otros celulares que utilizan la huella dactilar para poder hacer el Touch ID y poder autenticarse con solo nuestra huella de nuestro dedo que hemos registrado previamente en el celular. Recordemos que esto es algo que ustedes ya tienen en el celular, que aquí lo que hace la aplicación es utilizar esa funcionalidad para poderse autenticar o para poderse ahorrar o evitar el uso del ingreso permanente de la clave o la clave de acceso o contraseña para poder ingresar a la aplicación. Ahora bien, ingresar a la aplicación, recordemos que nos vamos al módulo de elementos de protección personal. Alguien me decía, ven, ¿cómo hace el sistema? ¿Cómo hace Alista para poder saber que Andrés Tobar, que es el usuario autenticado, aquí está, míralo, debe o le aplica un elemento de protección específico? Me explico. La matriz de elementos de protección personal pueden ser 20, 30, 50, 60, qué sé yo, o más. Pero de esos 60 elementos de protección personal, a mí como trabajador de una empresa solo me puede aplicar 2, 3, 4 o ninguno. Entonces la APP alcanza a ser un poco inteligente y dice, ok,
Andrés Tobar tiene un cargo X y de acuerdo a ese cargo X le aplica N elementos de protección personal. ¿Cómo el sistema hace eso? Entonces aquí, si ustedes revisan, aquí hay una silueta, un avatar, yo selecciono y me da automáticamente el perfil del usuario autenticado. Lo identificamos con el nombre, el tipo de documento, la cédula, el cargo que tiene, el correo de la persona, el número de teléfono o de contacto de celular y algo bien importante, si seguimos bajando, también identifica aquí el logotipo de la empresa, aquí aparecería el logotipo de ustedes, en este caso, pues yo trabajo con Positiva, está el logo de Positiva y adicional a eso está el nombre de mi empleador, el número de identificación del empleador, porque no siempre son eso no siempre son NIP, pueden ser cédulas. Este no es el número de la dirección de la oficina, este es básicamente el NIT de la empresa o el número de identificación de acuerdo al tipo que hacemos seleccionado. Y aquí tampoco es el salario. Esto es el código de la actividad económica que tiene la empresa dentro del registro del sistema de riesgos laborales. Recuerde que cada actividad económica le corresponde una clase de riesgo y un código, un SIU. Y aquí el sistema le está diciendo, en el caso de Positiva, le corresponde la clase de riesgo 1 con un SIU 6660201, que es la identificación de la actividad económica que realiza la empresa. Y aquí abajito podemos encontrar pues la dirección de la sede principal. Con esta identificación es que el sistema sabe. Con esta identificación, el sistema sabe que los elementos de protección personal que le aplica al usuario Andrés Tobar, a manera de ejemplo, son los específicos para el cargo profesional especializado. Selecciono yo profesional PPs y me muestra el listado, importante esto, aquí me estaría mostrando el listado de los elementos de protección personal que según mi cargo me corresponde, que puede ser el casco, las gafas, el guante de látex y botas de seguridad. A manera de ejemplo, puedo ver la representación gráfica del elemento, pues para uno poderse dar una idea de qué es. Uno puede sonar obvio, ¿cierto? Pero hemos encontrado, y esto se ve mucho en las demandas de eventos mortales, donde las empresas, el juez le pregunta, señor empleador, ¿usted le enseñó, le dijo cómo utilizar el elemento de protección personal? Y la respuesta del empleador es, señor juez, ¿quién no sabe usar un casco? No es respuesta. O sea, recordemos que aquí debemos de tener la evidencia que realmente nosotros hemos sido diligentes en este proceso para poder informarle al empleado, al trabajador lo que corresponde. Entonces, podemos ver la imagen, podemos ver el nombre y vemos acá, aquí al ladito, una breve descripción del uso. Si yo selecciono ver, y obviamente quiero en detalle, ya veo totalmente el elemento de protección personal. En este caso vería el casco, que fue el que seleccioné. Míralo, aquí lo veo chiquitico, pequeño. Y ya cuando lo selecciono, lo veo mucho más grande y este casco es el que me debe entregar el empleador. Importante algo, utilicemos imágenes que ustedes son las que la cargan. Ahora vamos a ver cómo cargan esas imágenes. Son las que ustedes realmente utilizan en el elemento de protección personal. Una recomendación, los elementos de protección personal no los busquemos de internet. Pidámosle al fabricante, danos una imagen del elemento de protección personal que me entregaste. Si el fabricante no tiene o qué sé yo, pues sencillamente cojo el celular, coloco el elemento de protección personal y le tomo una fotografía y esa es la que coloco acá. Importante algo y quiero ser insistente con esto porque cuando usamos las tecnologías de la información, los derechos de autor y el tratamiento de datos sensibles y personales cobra mucha relevancia. Entonces, si yo le digo, venga Carlos, por favor colóquese el casco y venga, le tomo una foto, tengan cuidado de que Carlos realmente le haya autorizado el uso de esa fotografía en algo como esto entre todos sus trabajadores, porque puede verse Carlos envuelto en una situación psicosocial, de un riesgo psicosocial, porque todos los trabajadores le hacen algo que hoy en día se maneja, que es el bullying, porque en esa foto dice, este señor Carlos, mira cómo saliste y cosas de ese estilo. Entonces, para evitarse esas situaciones, utilicen el modelo si lo tienen. Dice, señor Carlos, quiero que seas el modelo de esta aplicación, de esta imagen, por favor, permítame y dame tu autorización, o sencillamente le tomo la fotografía al elemento sin el trabajador, o le pido al empleado, al fabricante, que me regale una imagen, ¿vale? ¿Qué más tengo yo acá? Como lo decía la ley, el nombre, la parte del cuerpo que está protegiendo, porque realmente el elemento busca es proteger, el riesgo que está controlando y si sigo revisando puedo tener su uso. Recuerde que este uso es el que aparece acá, míralo, aquí lo estamos viendo.
en la primera vista rápida. El mantenimiento, uy, ¿dónde vi yo eso del mantenimiento? Recuerda que es una obligación de la empresa que le da el 1072, que ustedes deben dejarle muy claro cuál es y cómo es el mantenimiento de ese elemento de protección personal. La vida útil, ¿cierto? La reposición y su disposición final. Esos son los requisitos que por ley le están pidiendo a las empresas en la administración de los elementos de protección personal. Y nosotros estamos fácilmente que con el esfuerzo que ustedes hacen a construir la matriz de elementos de protección personal en la lista dentro de su sistema, el trabajador ya conoce el elemento, sencillamente lo consulta, lo visualiza y esto entraría a reforzar lo que veíamos nosotros en el sondeo inicial. Las campañas de comunicación, ¿cierto? Todos esos planes de capacitación o de entrenamiento y de formación que tenemos va a entrar a complementar. Quiero ser muy honesto con esto, o sea, no por el uso de utilizar el celular, ya las personas saben qué hacer con el elemento de protección personal. Simplemente todas estas cosas van a complementar realmente que el trabajador se convenza, sería la palabra, en que debe usar el elemento de protección personal porque el trabajador y su empresa quieren que al señor no le pase nada. ¿Vale? Entonces, eso es algo muy importante que debemos de tener en cuenta y que siempre debemos tener presente. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una navegación para ver nosotros en la lista cómo hacemos lo que acabamos de ver. Entonces, aquí yo quiero aprovechar algo. Muchas nos han preguntado que yo quiero saber cuáles son los canales para poder pedir soporte, pedir ayuda, resolver inquietudes. Míralos acá. Una línea nacional, 018.000. Una línea en Bogotá. Recordemos que a partir del 1 de septiembre de hoy está entrando a implementarse una nueva forma de marcar, que hay que adicionarle el número 60 y seguir con los números que veníamos trabajando para hacer marcaciones de 10 dígitos. Sin embargo, aquí tenemos claro cómo es. Tenemos un WhatsApp para las personas que no les gusta hablar. Hay una generación hoy en día que ya solo chatea, ya solo escribe, ya no se comunica por voz, todo es escrito, todo es por emoticón y cosas de ese estilo. Entonces aquí nosotros tenemos el 310-382-9376, es un número WhatsApp, importante tener esa precisión, no es un número celular, es un número WhatsApp. Si ustedes llaman a este número, pues obviamente no le va a entrar la llamada, pero si por WhatsApp se escribe, podrán ingresar. Si no quiero utilizar el WhatsApp, aquí directamente, míralo, puedo utilizar nuestro chat web. Importante algo, si ustedes miran, yo hasta el momento no me he autenticado, no he ingresado yo a lista y ya puedo comunicarme con la mesa de ayuda. Porque muchas veces nos dicen, es que el usuario preciso se me bloqueó y me quiero comunicar con la mesa para que me ayuden con esta parte. Si ustedes miran, yo no necesito entrar a lista para poder comunicarme con la mesa de ayuda, ya sea por teléfonos 018.000, por línea nacional, por WhatsApp o directamente por el chat. ¿Qué tengo que hacer para el chat? Simplemente digito los datos, digito un número de contacto, ¿cierto? Coloco un correo, coloco mi identificación y obviamente la empresa en la cual yo estoy ingresando o gestionando mi sistema de gestión. Y le digo enviar y automáticamente el sistema ya empezaría a contactarlo, ya sea, a ver, hagamos el ejercicio, ya sea por unas preguntas preestablecidas o si ustedes lo desean, pueden chatear, míralo acá con la opción 4, con un asesor, que es una persona que estará al otro lado del chat e interactuará directamente. Pero si realmente yo no quiero interactuar con un asesor, sino simplemente quiero conocer un poco más de lista, quiero saber cómo hago la autoevaluación de COVID, cómo la aplico, cómo conozco el tema de estándares mínimos, bueno, qué sé yo, pues sencillamente podría hacerlo escogiendo las acciones. Y si quiero conocer, chatear con un asesor, simplemente le digo 4 y el sistema automáticamente me va a comunicar con un asesor para poder interactuar si el mecanismo decidido es a través de un chat, ya sea por WhatsApp o ya sea por internet. Míralo acá, aquí me dice, por favor, espera un momento, estamos transfiriendo a la agente Sonia Solaya. ¿Listo? Entonces aquí yo le voy a decir gracias, Sonia. Era una prueba. Para que no se preocupe. Listo, aquí ya me estaba saludando. Bueno, entonces en ese orden de ideas entremos a mirar el tema de matriz. Aquí ya me cambié, recordemos que siempre usamos una página de pruebas para poder formar en esta comunidad y tenemos los diferentes menús. ¿Dónde podemos hacer esto? Básicamente entramos aquí al módulo de aplicación. Recuerde que ya salimos de todo el tema de
deben. Aquí cerramos el chat para que no nos esté molestando. Espera un minuto, aquí lo cerramos. Le digo que salimos, listo. Aquí la aplicación y aquí encontramos administración de elementos de protección personal. Puedo crear un nuevo elemento de protección personal donde yo le escribo aquí botas, por decir algo. Míralo acá. Le digo la parte del cuerpo que protege. Puedo colocar el riesgo que está protegiendo. Aquí manejamos la clasificación que se utiliza en la GTC 45. Entonces, por ejemplo, puedo manejar, si es un tema de botas, el tema de condiciones de seguridad, el tema, por ejemplo, a ver, utilicemos locativos, ¿cierto? Aquí, o importantísimo, yo buscaría el elemento de protección personal que tuviese yo guardado. Entonces, por ejemplo, digamos que aquí este sea un elemento de protección personal y simplemente lo adjunto y ahí lo podría yo tener. Pues obviamente no es, esto es un ejemplo, aquí podríamos tener la bota, la gafa, el casco, lo que corresponda, ¿vale? Importante esto, estimado usuario, recuerde respetar los derechos de autor y de propiedad intelectual al intentar subir una imagen. ¿Listo? Si esta no es, sencillamente la elimino y la cargo. Aquí aparecerían los diferentes cargos de la empresa en los cuales ustedes van a tipificar los elementos de protección personal. Por ejemplo, aquí vamos a decir operario de equipo, por decir algo. O venga, a ver si tenemos, por ejemplo, médicos. ¿Cuántos números de cargos tengo como médico? Si lo quiero, puedo colocar, agrego el cargo, ¿cierto? Automáticamente me queda aquí como médico, me dice que son 50 trabajadores como médico, especifico, ¿se acuerdan? Que en la APP yo veía las especificaciones técnicas, su uso, su mantenimiento, aquí yo estoy escribiendo cada uno de esos detalles, míralo acá, ¿cierto? Su vida útil, su reposición, su disposición final y algo bien interesante, la ficha técnica del elemento entregado por el fabricante y lo adjunto. Muy sencillo. Ahí voy construyendo mi matriz. Ahora bien, pero resulta que no lo quiero hacer así. También lo puedo hacer a través de un archivo masivo. ¿Cómo lo hago? Descargo una plantilla en Excel que siguen los mismos campos. Importantísimo esto. O sea, aquí, mira, donde aparece lo mismo que vimos en pantalla, nos dice el elemento, la parte del cuerpo, la especificación técnica, su uso, su mantenimiento, su vida útil, su reposición, su disposición final, y ahí automáticamente estaría cargando toda la información de una forma masiva. Alguien puede preguntar, ¿y la fotografía, Andrés? No te preocupes, después de cargar la matriz, el sistema te va a pedir uno a uno las diferentes imágenes de estos elementos. Recordemos que la fotografía aplica lo que dicen las abuelas, una imagen habla más que 1000 palabras. No significa que no puedas dejarla sin fotografía, pero pues la idea es que nosotros te damos la opción de que puedas utilizar la fotografía para ambientar y fortalecer un poco esa socialización. Ahora bien, ¿qué quiero conocer ahora mi matriz después de haber hecho mi proceso? Puedo escoger por nombre, por el riesgo que controla, por los cargos asociados o sencillamente le digo muéstrame toda la matriz. Aquí, si ustedes ven, puedo observar mis diferentes matrices o mi diferentes matriz con 21 elementos de protección personal donde tengo el casco, las botas, bueno, eso es información que se ha cargado para este tipo de actividades y aquí yo tengo el detalle de cada uno de estos elementos de protección personal. Si lo quiero ver un poco más amplio, aquí lo puedo ver mucho más amplio, ¿cierto? Y está cada una de las matrices y aquí al final, discúlpeme que baje acá, y aquí al final de la columna tenemos algo que es la ficha técnica donde usted la puede descargar, donde usted la puede editar, puede eliminar o puede sencillamente descargarla a un formato PDF porque alguien dijo yo quiero tener esto guardado en mi carpeta porque uno nunca sabe. Entonces ahí tendrías tú los detalles de qué ha pasado con esta información, con este casco, con este elemento. Aquí tienes importante las ocupaciones que están asociadas a esos cargos, discúlpame, los cargos que están asociados a los elementos de protección personal y las personas que ustedes tienen, ¿vale? Si yo quiero descargar esto, toda, no, ya no solo es el detalle de un solo elemento, sino toda la matriz, aquí en la opción puedo descargar la hoja de cálculo o lo puedo descargar a PDF, como a ustedes bien les guste. Entonces aquí yo tendría nuestra matriz. Y estaría la matriz de elementos de protección con todo el detalle que ustedes bien consideran, ¿vale? Si lo quiero descargar a PDF, porque me gusta el PDF, porque lo quiero guardar en el documento, en la carpeta, míralo ahí. Ahí tendrías tú la matriz tal cual
como la has venido creando del sistema de gestión. Y basado en esto es que el sistema se la muestra a cada elemento, a cada trabajador. Algo bien importante. Control de suministros. Aquí hay una nota que yo quiero dejar en negrilla y mayúscula sostenida. Alista no controla el suministro o el inventario de los elementos de protección personal, pero sí te ayuda a tener una evidencia de la entrega. ¿Cómo funciona eso? Entonces podemos filtrar por cargo, por los diferentes fecha de inicio, fecha fin en que se entregó, o sencillamente le doy consultar porque pues no sé cuándo se hizo. Aquí yo puedo ver al señor Andrés a manera de prueba y puedo descargar la evidencia. Míralo acá. En esta evidencia voy a ampliarlo un poco más. Tengo para efectos de auditoría, para efectos de reclamaciones administrativas, y Dios no lo permita para una demanda, aquí tendría el control de suministro, identificando a la empresa, el trabajador, el cargo del trabajador, la fecha en que ingresó, dónde está ubicado, el elemento que se le entregó, la imagen del elemento, la parte del cuerpo, el riesgo que controla, las especificaciones técnicas de ese elemento, el uso, el mantenimiento, la vida útil, la reposición, disposición final y la cantidad que le he entregado. ¿Se acuerda cuando la pregunta del juez que veníamos ahora hablando, señor empleador, ¿usted le dijo cómo usar el casco? Señor juez, ¿quién no maneja o quién no sabe usar un casco? Aquí la respuesta sería, señor juez, claro que sí, yo le entregué este elemento en el año tal. Le dije, míralo acá, que él debía usarlo de esta forma, realizarle un mantenimiento de esta otra y que tenía una vida útil hasta tanto. ¿Listo? Al final, dice aquí, estaría aquí firmado, pues obviamente por quien recibe y quien entrega, y mira aquí el tema jurídico. En calidad del trabajador de la empresa, me comprometo a utilizar los elementos de protección personal arriba listados y entregados en óptimas condiciones de calidad, importantísimo eso, dando el correcto uso, porte y mantenimiento a cada una de las operaciones donde corresponda a mi trabajo, al igual que regresarlos cuando sea necesario reponer, reemplazar y o finalice el contrato. Su incumplimiento será enmarcado y sancionado como falta grave en cumplimiento al reglamento interno de trabajo de la empresa y en lo respectivo al decreto ¿Listo? Entonces, esa es, digamos, una solución frente a la pregunta, más que una solución, es como positiva, le dice, oye, ven, por favor, ten evidencias. Y algo que decía la norma o que dice la norma, este sería el registro de que yo le entregué mi elemento de protección personal. Y con lo de la APP es mi registro y evidencia de que usted, trabajador, conoce lo que yo le he venido dando en las campañas de autocuidado, en los planes de formación y entrenamiento y en el uso de la herramienta móvil a través de Alista. Entonces, todas estas variables son las que vamos nosotros a interactuar y las que vamos a conocer para poder saber básicamente o tener realmente una administración correcta de los elementos de protección personal. Vamos en este momento a ver si podemos compartir la pantalla del celular. Aquí miramos a ver para mostrarle esto mismo. Entonces aquí yo estoy. Aquí ya estoy en la tienda, descargué mi app. Aquí me pide lo que les decía de la autenticación. Ven a ver si me... 860 011 153. Mi número de cédula. Y, uy, se me olvidó. A ver, me acuerdo cuál era la clave. Ya se me olvidó. Se me olvidó la clave. Espera, a ver, me acuerdo. Ahí está. Entonces, lo que yo les decía, ¿se acuerdan que utilizamos la tecnología del celular? Aquí me está diciendo, hola, detectamos que tu dispositivo cuenta con el Touch ID. Por favor, sí, ayúdame a recordar la contraseña. Listo, ya quedó activado el Face ID. Y me voy al uso, bueno, como les decía yo, la silueta, míralo acá. Y aquí aparecen los datos de mi empresa, de mi trabajador, el logotipo de mi empresa y la razón social. Me voy aquí en este icono, me voy a EPPs
y en EPPs me muestra los diferentes elementos de protección personal que de acuerdo al cargo que tengo identificado en la empresa me aplicaría. Importantísimo eso, de acuerdo a lo que ha identificado la empresa en su matriz. ¿Vale? Entonces, espera aquí que se me fue, aquí. Entonces, podemos ver, miremos el casco. Aparece el casco y aparece toda la información. Esto es lo que nos va a ayudar realmente a fortalecer que el trabajador siempre tenga a su mano la información que necesita y que por ley como empresa tenemos que entregársela para que él realmente use su casco, sepa para qué lo tiene y realmente esas acciones que dice la ley que debemos utilizar, la utilicemos. Entonces, eso era lo que yo les quería, digamos, aprovechar para poder tener esa facilidad en la implementación del sistema de gestión. Ahorita vamos a hacer nuestro, bueno, aquí les dejo la referencia bibliográfica y vamos a hacer nuestro sondeo final para revisar si el conocimiento que hemos transmitido realmente ha quedado en ustedes. Entonces, Lina, tú me dirás. Claro que sí. Bueno, ingeniero, muchas gracias. Vamos entonces a ir cerrando nuestra acción educativa. Vamos a realizar el sondeo y vamos con la primera pregunta. Muy atentos, por favor. Las características mínimas que deben tener los EPP son A, protección adecuada al riesgo, B, adaptarse cómodamente sin interferir en los movimientos, C, tener fecha de vencimiento, D, A y B son correctas, o E, A y C son correctas. Seleccionen, por favor, la respuesta correcta desde sus pantallas. Muy bien, vamos a ver los resultados de esta primera pregunta. Bueno, el 5% dijo protección adecuada al riesgo, 2% adaptarse cómodamente sin interferir en los movimientos, 1% tener fecha de vencimiento, 71% A y B son correctas y 21% A y C son correctas. Entonces, ingeniero, cuéntanos cuál es la respuesta, por favor. Vale, la respuesta correcta es la D, donde A y B son correctas. Muy bien, vamos con la segunda pregunta. ¿Cuáles son las fuentes de entrada para seleccionar los EPP? A, matrices de peligros y riesgos, B, inspecciones de seguridad, C, investigaciones de incidentes y accidentes, D, reporte de actos y condiciones inseguras, E, todas las anteriores. Seleccionen por favor la respuesta correcta desde sus pantallas. Bueno, vamos a ver los resultados. El 6% dijo matrices de peligros y riesgos, 1% inspecciones de seguridad, 0% investigaciones de incidentes y accidentes, 1% reporte de actos y condiciones inseguras y el 91% nos dijo todas las anteriores. Ingeniero, ¿cuál es la respuesta? Vale, pasamos, la respuesta correcta es la E. Pasamos de un 85% en el primer sondeo a tener un 91% en este sondeo. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Estuvieron muy atentos nuestros participantes. Vamos entonces con la tercera y última pregunta. ¿Cómo puede la empresa promover el uso de los EPP en el trabajador? A, campañas de autocuidado, B, motivando el uso de la app de Alista, C, plan de formación y capacitación o D, todas las anteriores. Nuevamente seleccionen la respuesta, por favor. Bueno, vamos a ver los resultados. El 2% dijo campañas de autocuidado, 1% motivando el uso de la app de Alista, 2% plan de formación y capacitación y el 95% nos dijo todas las anteriores. ¿Cuál es la respuesta, ingeniero? La respuesta correcta es la D. De resaltar, pasamos de un 88% en el sondeo inicial a un 95% en este último. Muchas gracias, Bueno, muy Lina. bien.
Creo que ya cumplimos, vemos que el conocimiento pudimos afianzarlo y la idea es esa y seguir en otra sesión. Muchas gracias. Tú dirás, ¿qué hacemos? Claro que sí, ingeniero, nada. Darte las gracias como siempre y nos vemos entonces en una próxima ocasión. Y por supuesto, a todos muchas gracias por su participación. Recuerden visitar Posipedia para que se inscriban y sigan participando de todas nuestras acciones educativas. Nos dejamos con el siguiente video. Que tengan una feliz tarde.